Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por la bendición que Él nos da de poder llegar hacia la casa, el hogar, al dispositivo de todos ustedes. Gracias por sintonizarnos en esta hora. Quiero llevarlo a un pasaje de la palabra del Señor que está ubicado en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16 del Evangelio de Marcos en la Biblia. Es un pasaje muy hermoso de la palabra del Señor. Está en el capítulo número 16, en el versículo número 17. Dice de la siguiente manera: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Hagamos una oración al Señor. Dios amantísimo y buen Padre, en esta hora, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia, pidiéndote, Señor, que estés en medio de nosotros. Gracias porque nos das la oportunidad de poder meditar en tu palabra santa y bendita, Señor. Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos que tú seas con nosotros. Ayúdanos, Señor, en la meditación de tu palabra, y que esta palabra y que este mensaje llegue a la vida y al corazón de cada uno de nuestros hermanos y amigos que están sintonizando esta transmisión. Te pido esto, Señor, con mi corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yo quisiera, hermanos, en esta hora invitarle a meditar un poco en la palabra del Señor. Y yo, leyendo este pasaje, le puse como título a este pensamiento: el Evangelio siempre debe de estar acompañado de señales y milagros. Porque dentro de las señales que acompañan al Evangelio, a la predicación de la palabra, normalmente está la sanidad divina. Nosotros, como iglesia pentecostal, creemos, hermanos, en que Dios es un Dios sanador. Creemos que lo sobrenatural entra al mundo natural para hacer precisamente milagros y maravillas de parte del Señor. Y esto es lo que en esta hora nosotros vamos a meditar un poco en ello. Número 1, quiero comentarle de que el ministerio de Cristo se caracterizó por los milagros de sanidad, entre muchos otros milagros que sucedieron en el ministerio del Señor. En la actualidad, hermanos, existen enfermedades que son incurables. Hay enfermedades, lamentablemente, que la misma ciencia médica se declara incompetente para poder enfrentar ese tipo de enfermedades, de problemas físicos. Hay un punto en que la ciencia médica dice: hasta aquí no puedo, y hay lugares hasta donde los enfermos desahuciados van a esperar la muerte y esperar los últimos días de vida que les quedan, porque ya la ciencia médica hizo todo lo posible y ya están limitados ante ese tipo de enfermedades en los seres humanos. Pero nosotros, los que amamos a Dios, sabemos, hermanos, que solamente el poder de Dios puede sanar todo tipo de enfermedad. Aunque para la ciencia médica hay limitaciones, a pesar de todos los avances que hay, a pesar de que la ciencia ha aumentado a pasos agigantados, todavía está limitada. Pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos que el poder de Dios sigue siendo suficiente para poder sanar al ser humano de todo tipo de enfermedad, cualquiera que ésta sea. A través de la palabra vemos que nuestro Señor Jesucristo jamás fracasó o se vio impotente ante algún tipo de enfermedad.
En la Biblia vemos de que Él sanó leprosos, Él sanó ciegos, cojos, endemoniados, mudos. Hermano, de todo tipo de enfermedad, el Señor siempre lo sanó. Aleluya. Y por eso creo yo las palabras de aquel hombre prominente llamado Nicodemo, allá en Juan 3, versículo 2, donde él expresó y dijo: nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre se quedó impresionado ante la autoridad y el poderío del Señor. Aleluya. Cuando los discípulos de Juan fueron a ver al Señor Jesús, dice la Biblia que le preguntaron: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Podemos encontrar esto en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 20. Encontramos ahí que Jesús les respondió, Jesús les dijo las siguientes palabras. Jesús les dijo a los discípulos de Juan: id y hagan saber a Juan lo que han visto y lo que han oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Hermanos, ese es el Cristo al que nosotros servimos. Ese es el Cristo sanador, es el Cristo de poder, es el Cristo de autoridad. Ese Señor es al que nosotros adoramos. Así es que usted entiéndalo con toda seguridad y firmeza. El Señor al cual nosotros servimos es un Dios de poder y un Dios de autoridad. Acérquese a Él, alléguese a Él, hermanos, confiando y creyendo que hay poder en el nombre del Señor. Para el Señor no hay enfermedad grande o pequeña, Él todo lo puede. Aleluya. A través de la palabra del Señor también podemos ver de que después de la ascensión de Cristo al cielo, las señales y los milagros se multiplicaron. Lo vemos en la palabra del Señor. Porque antes de que Cristo ascendiera al cielo, Él garantizó precisamente estas señales y milagros. Él garantizó su continuidad. Esto seguiría sucediendo aun cuando Él ya no estaba físicamente entre nosotros los seres humanos. Me gusta mucho un pasaje de Marcos capítulo 16, que tenemos como base. Dice, citándolo una vez más: y estas señales seguirán a los que creen. Esta es una cuestión de fe. Es una cuestión de convicción, hermanos. Dice que aquellos que creen, dice el Señor, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Una segunda característica es esa precisamente, hermanos. Después de que el Señor se fue al cielo, los milagros no se fueron con Él. Los milagros Él los dejó aquí en la tierra para que siguieran sucediendo. La Biblia muestra las señales hechas por los apóstoles durante la vida de la iglesia primitiva. Si usted tiene una Biblia ahí con usted, yo quiero invitarle para que vaya al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, en el versículo número 12 en adelante. Este pasaje es muy hermoso porque dice textualmente: y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los otros ninguno osaba juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor se aumentaban más y más en gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos, para que, viniendo Pedro, al menos su sombra tocase a alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas
concurrían multitudes a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, los cuales, fíjese, me gusta mucho esta parte del pasaje, los cuales todos eran curados. Aun cuando el Señor Jesucristo ya no estaba aquí en la tierra, la Biblia dice, mis amados hermanos, que los milagros seguían sucediendo. Los prodigios y las señales del poder del Señor se seguían manifestando entre los discípulos en la iglesia primitiva. Podemos ver algunos ejemplos en particular de los discípulos. Por ejemplo, el apóstol Pedro. Allí en Hechos capítulo 9, verso 32 hacia adelante, dice el texto bíblico: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Un ejemplo maravilloso en la vida del apóstol San Pedro. Dice la palabra de Dios, hermanos, que en sus recorridos misioneros evangelísticos por las aldeas y ciudades de aquella región, se encontró un hombre que se llamaba Eneas, que tenía 8 años de estar en cama. Hoy en día nos desesperamos por pasar una semana o 2 en cama, enfermos de alguna gripe, alguna situación, o esta pandemia que estamos viviendo. Este hombre, dice la palabra de Dios, hermanos, que tenía 8 años de estar en cama porque era un paralítico. Pero Dios usó a su siervo, el apóstol Pedro, para sanarlo. Pedro llegó ante él con fe. Pedro llegó ante él con la convicción de que Dios iba a realizar un milagro maravilloso en la vida de este hombre llamado Eneas. Y dice la palabra del Señor que Pedro simplemente le llamó por su nombre y le dijo: Eneas, levántate, porque Jesucristo te sana. Haz tu cama. Dice la palabra que llegó una convicción de fe en la vida de este hombre llamado Eneas. Dice que se levantó enseguida. Usa la palabra enseguida. Dice, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón. Este fue un milagro, hermanos, conocido por toda la gente de aquella ciudad, de aquella área, los cuales dice que quedaron sorprendidos de el milagro que Dios había hecho en la vida de este hombre llamado Eneas, al grado, hermanos, que se convirtieron al Señor gran cantidad de ellos, por medio del milagro de Jesús sobre la vida de Eneas. Podemos ver el personaje llamado Esteban. En Hechos 6, capítulo 6, verso 8, dice una frase muy maravillosa que a mí me gusta mucho. Dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Otro hombre que tenía temor de Dios, que oraba a Dios, que obedecía a la voluntad de Dios. Estaba tan lleno del poder del Espíritu Santo, hermanos. Estaba lleno de gracia, lleno del poder de Dios, que dice la palabra que hacía grandes prodigios y señales en el pueblo, en el nombre del Señor. Encontramos otro tercer personaje llamado Felipe. Hechos capítulo 8, versículos 6 y 7. Dice el pasaje textualmente: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados a través del ministerio de Felipe. Era un hombre que tenía el don de la palabra,
el don de la predicación, el don de la enseñanza. Él hablaba, él abría su boca hablando de las cosas de Dios y la gente quedaba atenta, escuchando todo lo que Felipe decía, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que también había una característica, que decía maravillas de parte del Señor y captaba la atención de la gente porque había un don en él, pero también había señales en él. Había milagros en el ministerio de Felipe. Y dice la palabra del Señor que muchos de los que tenían espíritus inmundo salían dando grandes voces, muchos paralíticos y cojos eran sanados. El poder de Dios manifestándose y moviéndose, hermanos, en la vida de muchos de sus discípulos, de muchos de los siervos de Dios. Pero quiero dejarle una tercera característica en esto que estamos meditando acerca de las señales y los milagros. Estos señales y milagros, hermanos, hoy en día siguen sucediendo en la iglesia contemporánea, en la iglesia de nuestro tiempo. La iglesia de nuestro tiempo, de nuestros días, yo creo con todo mi corazón que sigue brillando ante las tinieblas del enemigo, hermanos, las tinieblas del infierno. Porque la iglesia seguimos ministrando bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Las señales y los milagros siguen siendo una realidad hoy en nuestros días. El mismo Cristo que resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre, sigue estando con nosotros también, sigue obrando milagros en medio de la iglesia. Oh, bendito el nombre del Señor. Cuánto gozo me da a mi corazón saber de que la presencia del Señor sigue estando con nosotros, de que cuando el Señor estuvo en la tierra hizo grandes milagros y sanó muchos enfermos. Los discípulos del Señor, que fueron personajes bíblicos, Dios obró poderosamente en el ministerio de ellos, hermanos. Pero hoy en día, en nuestro tiempo, Dios sigue obrando milagros. Hoy en día, en nuestros días, Dios sigue haciendo grandes cosas, porque las promesas bíblicas, las promesas del Señor están ahí para nosotros. La Biblia dice en San Juan 14, versículo 13 y versículo 14, dice la palabra: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aleluya. Hay un divino poder que emana de la pronunciación del nombre de Cristo. Se lo digo de otra manera: cuando usted pronuncia el nombre de Cristo con convicción, hermanos, ese nombre no tiene límites. No hay nada que pueda contrarrestar, pueda detener, pueda tolerar cuando un cristiano fiel pronuncia el nombre de Cristo en contra de la enfermedad, en contra de la prueba, en contra del problema. El nombre de Cristo es poderoso. Por eso dice el apóstol San Juan, hablando el Señor Jesucristo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, y se lo haré, en el nombre de Jesús. Aleluya. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aleluya. Si algo pides en mi nombre, dice el Señor, yo lo haré. Así que, mi amado hermano y amigo, en el nombre de Cristo hay sanidad. ¿Por qué? Porque el nombre de Cristo es más grande que la enfermedad. Cualquiera que esta enfermedad se llame, sea cáncer, sea coronavirus, sea diabetes, sea cualquier tipo de enfermedad, el nombre de Cristo es mayor y es superior y tiene más poder. Aleluya. El nombre de Cristo es más poderoso que todas las fuerzas del mal. Aunque un ejército acampe contra mí,
no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque en el nombre de Cristo estoy seguro, en el nombre de Cristo estoy protegido. Tenga esa convicción en su vida. Tenga esa convicción en su corazón, amado hermano. Ante el nombre de Cristo, el mismo diablo y el infierno entero tiembla, porque el nombre de Cristo es poderoso. Aleluya. Cuando mencionamos nosotros los hijos de Dios el nombre de Cristo, el enemigo huye, hermanos, de en medio de nosotros. En concreto le digo, hoy en nuestro día, en nuestro tiempo, Dios sigue haciendo milagros y maravillas en la iglesia. Nuestras reuniones en la casa de Dios, hermanos, las reuniones aún virtuales, Dios sigue derramando su gloria. Cuando vamos al templo, cuando vamos a la iglesia, hermanos, vemos la gloria de Dios, sentimos la presencia del Señor ahí en ese lugar maravilloso. Cuando el grupo de alabanza entona, canta alabanzas al Señor, nosotros nos gozamos porque la presencia del Espíritu Santo está ahí. Pero déjeme decirle algo, el nombre del Señor, la presencia del Espíritu Santo no está limitada a un lugar. Aún a través de esta señal de video, de esta transmisión, hermanos, en vivo, está el poder de Dios. Ahí donde tú te encuentras en tu casa, tú puedes recibir la presencia del Señor. Tú te puedes gozar porque estamos conectados a través del Espíritu de Dios. Aleluya, implorando, invocando el mismo nombre que es el nombre poderoso de Cristo. Así es que enviamos una palabra de poder, enviamos una palabra de autoridad. Si tú estás pasando por enfermedad en esta hora, en el nombre de Cristo declaramos sanidad sobre tu cuerpo. En el nombre de Cristo declaramos liberación sobre tu vida. Si hay algún problema de cualquier índole, familiar, económico, en tu matrimonio, laboral, en tu trabajo, hermano, pon tu confianza en el Señor. Hermana, crea las promesas del Señor. El nombre de Cristo es poderoso. Las señales, los milagros siguen sucediendo. El Señor no ha menguado en poder. Aunque no está físicamente con nosotros, su presencia está con nosotros. Él dejó una promesa cuando se iba al Padre. Él nos dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que abrácese de esa promesa. Ponga su confianza en esta palabra de parte del Señor. Dios sigue sanando personas. Dios sigue protegiendo tus hijos. Aleluya. Su obra sigue avanzando en el nombre de Jesús. No tengas temor, hermano, que el Señor sigue estando con nosotros. En la Biblia encontramos tiempos gloriosos donde las señales y los milagros se manifestaron en forma abundante. Por ejemplo, si vamos al Antiguo Testamento, en los tiempos de los profetas Elías, Eliseo, hermanos, era un poder sobrenatural extraordinario y tremendo de parte de Dios en la vida de estos personajes como en la de muchos otros. Si vamos a la Biblia en el Nuevo Testamento, el tiempo de los apóstoles, hermanos, los milagros fueron abundantes y abrumadores. Aleluya. Pero lo glorioso, lo maravilloso que la Biblia dice es que los milagros no solamente fueron para el tiempo pasado, sino también siguen siendo para el tiempo presente. Dios sigue teniendo poder, Dios sigue cambiando personas, Dios sigue salvando gente, Dios sigue protegiendo nuestra vida, Dios sigue sanándonos de la enfermedad, Dios sigue librándonos de la muerte, Dios sigue, hermano, manifestándose en una forma poderosa porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así es que yo te invito, hermano, a poner tu confianza plenamente en el Señor. Gloria a Dios. El Señor bendiga su palabra, hermanos, en esta hora. Quiero hacer una oración con usted. Si le es posible, ahí donde usted se encuentra, extienda sus dos manos así hacia el dispositivo, el teléfono, el iPad, el televisor, donde usted esté recibiendo esta señal de esta predicación. Únase conmigo y permítame orar en esta hora en el nombre del Señor. Oremos a Dios.
Dios amantísimo y buen Padre, en esta hora, Señor Dios poderoso, estamos ante tu presencia. Tú conoces cada uno de las vidas de los hermanos que están ahí conectados, Señor. Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, enviamos esta palabra de poder. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas y toques la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están recibiendo esta transmisión. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, si hay personas tristes, que se sienten abandonadas, que se sienten solas, Padre, que tu Espíritu Santo venga en este lugar, en esta hora, a ese lugar y les abrace. Que tu presencia se sienta ahí en ese lugar donde ellos están, Señor, sintonizándonos en esta hora. Padre, si hay hermanos, hermanas enfermos que han estado pasando por días de dolor, te pedimos, Dios, que tú les sanes en esta hora. Levántalos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, enviamos la palabra de poder y de autoridad. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice la Biblia, yo lo haré. Nosotros te lo pedimos en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sana, consuela, da fortaleza, Señor. Aquel que se siente oprimido, aquella hermana, mujer, hombre que se sienten oprimidos por alguna causa, sienten desasosiego, no se sienten tranquilos, no sienten paz en su corazón, no sienten confianza y paz en su vida. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, reprendemos toda opresión, reprendemos todo problema, reprendemos toda angustia, reprendemos toda depresión en el nombre poderoso de Jesucristo. Y declaramos, Señor, libertad, declaramos sanidad, liberación, que haya gozo, que haya paz, que haya confianza en la vida de cada uno de ellos. Señor, te damos gracias en esta hora, en el nombre bendito, glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Dios es bueno, hermanos. Dios es fiel.